Aleluya. Gloria sea dada al Señor en esta noche. Que Dios le bendiga, Iglesia de Jesucristo, en esta noche una vez más, por el privilegio que Dios nos concede de poder estar en su presencia en este día. Es una bendición poder exponer la palabra del Señor y vamos en este día a estudiar la palabra de nuestro Señor para su gloria y para su honra. Amén. Y el título en esta noche de mi mensaje es Jesucristo, el centro de las Escrituras. Amén. Sabemos que las Escrituras es la palabra de Dios. Amén. Y sin ella nada podrá tener la sabiduría o el entendimiento de poder encontrar, de poder entender y comprender las cosas del Señor. Amén. Y fue las Escrituras que nuestro Señor dejó por medio, aleluya, de la Biblia, para que todo aquel que escudriñare, todo aquel que buscare, amén, encontrará el camino, la verdad y la vida. Amén. Vamos a orar, amén, y vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor, para que sea Él dándonos luz y entendimiento para comprender su palabra en esta noche. Que sea de mucha bendición y de mucha edificación, que podamos crecer, que podamos madurar, amén, y que podamos seguir escalando para que el día de mañana, aleluya, no podremos ser engañados. Gloria nos sea dada a Cristo. Padre, muchas gracias en este día. Gracias por esa bendición que tú nos brindas de poder estar en tu presencia una vez más para exponer tu palabra. Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, que seas tú dando testimonio de ella, que seas tú, Señor, hablando a cada oyente, Señor, en esta noche, en este momento y en este día, Señor. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nada, querida iglesia, vamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, el versículo 39. Ahí vamos a desarrollar nuestro mensaje en esta noche. Aleluya. Juan, capítulo 5, versículo 39. Como dijo, vamos a hablar acerca de Jesucristo. Es el centro de las Escrituras. Amén. Sin Cristo, nada podemos hacer, nada somos. Aleluya. Y dice la Biblia, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Palabra de nuestro Señor. Aleluya. Y amados hermanos, en este contexto de este pasaje, estaba Jesús hablando a los líderes religiosos, a los judíos, aleluya, acerca de que Él era el Mesías. Él era aquel que ellos esperaban, porque el pueblo judío estaba esperando el Mesías prometido, aleluya, ya desde Génesis. Y ellos estaban esperando, y todavía Israel espera al Mesías, gloria al nombre de Jesús. Pero el Mesías que en ese momento estaba ahí, que es nuestro Señor Jesucristo, ellos no lo aceptaban, ellos no lo reconocían como el Mesías que realmente ellos estaban esperando. Y entonces el Señor en este pasaje, Él pone 4 ejemplos, amén, 4 testimonios, amén, acerca de que Él era el enviado del Señor. Él era el Mesías que ellos estaban esperando. Y el primer testimonio que él demuestra es Juan. Él demuestra a Juan, aleluya, Juan el Bautista, que él dijo que vosotros por un tiempo quería refugiarse,
aleluya, en su sombra, aleluya, pero realmente no lo habían aceptado. Después él pone a las obras que él mismo estaba haciendo, gloria al nombre del Señor, y que dice que las obras que yo hago, ellas mismas dan un testimonio de mí. Y también a seguir él pone al Padre, aleluya, como testimonio que el Padre le envió, porque él dice que él fue el que descendió del cielo, aleluya, y el Padre, aleluya, ha hablado, amén, y ellos han escuchado su voz, y el Padre ha dado testimonio que él era su hijo. Cuando el Señor dijo, cuando bajó la paloma, dijo, y vi una voz del cielo, dije, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria al nombre de Jesús. Y también en el monte de la figuración, el Señor habla otra vez, este es mi Hijo amado, a él oír. Y él mostró a Juan el Bautista, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Si vemos en Juan 5, versículo 33, versículo 35, el Señor demuestra que Juan el Bautista dio testimonio que Jesús era el Cristo. Hay un pasaje en que cuando Jesús venía y Juan el Bautista señaló a Jesús, ahí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él señaló y Juan el Bautista daba testimonio, yo no soy el Cristo, pero vendrá otro que yo no soy digno de desatar su sandal. Él os va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Y después también él da testimonio de que las obras que él mismo está haciendo, da un testimonio que él salió de Dios. En cierta ocasión, Nicodemo, cuando fue a visitar a Jesús, Nicodemo dice, maestro, nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios contigo, si no has venido de Dios. Amén, gloria al nombre del Señor. Y también, como había dicho, que el Padre dio testimonio de Jesús. Y después, en el versículo 39 que acabamos de leer, entonces el Señor pone el cuarto testimonio que le respalda que Él era el Mesías. Amén. Él habló de Juan el Bautista, habló de las obras, los milagros, las señales que él hacía, habló de que el Padre mismo celestial ha confirmado que él era su Hijo amado, a quien él tenía complacencia y que en él debían oír. Y ahora, en el versículo 39, él pone otro testimonio que son las Escrituras. Entonces, él sigue diciendo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y sigue diciendo la última parte, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de Jesucristo. Quiere decir que el Señor estaba diciendo a los líderes religiosos, a los judíos, que los sabios de la ley, los maestros de la ley, los escribas, aquellos que leían la Torá, amén, todos los sábados en las sinagogas, aquellos que escudriñaban las Escrituras y enseñaban al pueblo judío, amén, la ley. Él estaba diciendo a ellos mismos que ellos debían escudriñar más las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo. No son las filosofías, no son los dogmas humanos, no son las religiones, sino las Escrituras, la palabra de Dios. Amén. Ahí es donde podemos encontrar, aleluya, a Jesucristo. Allí podemos encontrar lo que Dios piensa, lo que Dios no piensa. Aquí podemos encontrar lo que agrada al Señor, lo que no le agrada al Señor. Aquí podemos encontrar la voluntad perfecta y agradable del Señor. Aquí podemos encontrar realmente nuestro futuro, lo que está esperando, lo que va a suceder a la iglesia. Aquí podemos encontrar todo, porque aquí, aleluya, en las Escrituras son las que dan testimonio, aleluya, del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Por eso el Señor estaba diciendo a los judíos en aquel entonces, y también nos está diciendo a nosotros como su iglesia, como sus hijos, está diciendo a aquellos que realmente estaban buscando a Dios,
aleluya, aquellos que están confundidos, aturdidos. Solo hay una manera de realmente de poder ver y saber acerca de Jesucristo, es escudriñando las Escrituras. Gloria al nombre de Jesús, porque ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio, está diciendo palabras de nuestro Señor Jesucristo. Solamente las Escrituras son las que dan testimonio, amén, de Él, porque estas mismas Escrituras, dice el 2 de Pedro, si no estoy en error, dice que ellas mismas, estas mismas Escrituras, aleluya, son palabra profética más segura. Gloria al nombre de Jesús. Y en ella debemos nosotros, aleluya, sumergirnos. En ella nosotros debemos escudriñar. Aleluya. Y la palabra escudriñar también tiene varios sinónimos, aleluya. Escudriñar también significa investigar, que debemos nosotros investigar, aleluya, sumergir, aleluya, en esta palabra. También significa examinar, averiguar, inquirir, y también significa buscar. Gloria al nombre de Jesús. Que sé que nosotros tenemos que buscar, nosotros tenemos que inquirir, nosotros tenemos que examinar, escudriñar, averiguar, aleluya, las Escrituras, aleluya, día y noche, cada día, porque ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. En este tiempo, aleluya, donde las cosas están sucediendo tan rápido, en este tiempo donde hay tanta confusión, la gente ya no sabe lo que es la verdad. La gente, lo bueno está diciendo malo, lo malo está diciendo bueno. Gloria al nombre del Señor. Entonces es necesario que su iglesia, nosotros, aleluya, debemos escudriñar las Escrituras para que sepamos cuál es la perfecta voluntad del Señor. Aleluya. Porque solamente las Escrituras son las que dan testimonio de la persona de Jesucristo. Aleluya. Ningún otro libro, aleluya, puede, aleluya, opacar la Biblia. La Escritura es suficiente, aleluya, la palabra de Dios es suficiente. Nosotros podemos añadir otros libros para el estudio bíblico, pero realmente nunca debemos reemplazar las Escrituras, nunca debemos reemplazar la palabra de Dios. El Señor dijo a Josué, aleluya, tú vas a tener victoria, porque yo voy a estar contigo, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Pero escucha, Josué, no tienes que meditar en este libro, tienes que escudriñar este libro de día y de noche, y no te apartes de él ni a diestra ni a siniestra, no añadas nada, solamente escudriñalo y ponlo por práctica. Entonces, aleluya, yo estaré contigo y todo lo que tú haces serás más que vencedor. Gloria al nombre de Jesús. Josué tenía que pelear, sí, Josué tenía que ir a la batalla, sí, pero el Señor le había dicho, aleluya, tienes que meditar en este libro de día y de noche, y no debes ni siquiera ir a la derecha, ni siquiera ir a la izquierda, sino que debe estar en el centro de este libro. Gloria al nombre de Jesús. Y el centro de este libro es Cristo. Cristo es el centro de las Escrituras. Desde Génesis ya el Señor estaba hablando de Cristo. Cristo es aquel que iba, aleluya, a pisotear la cabeza de la serpiente. Ahí ya estaba, aleluya, el Señor dando la orden de redención, el mensaje de salvación. Ya desde Génesis ya está ahí, estábamos viendo a Cristo. Y si vamos libro por libro, aleluya, podemos ver a la persona de Jesucristo. En cada libro de las Escrituras, Cristo es el centro de todo el libro. Por eso el Señor está diciendo que debemos escudriñar, debemos averiguar, investigar, buscar, aleluya, en este libro, porque solamente este libro, solamente las Escrituras son las que dan testimonio de la persona de Jesucristo, aquel que es el camino, aquel
que es la verdad, aquel que es la vida. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y amados hermanos, desde el principio, aleluya, ya desde el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ya Él puso las escrituras, aleluya, como base de su testimonio. Alabado sea el nombre de Jesús. Si nosotros podemos leer en el libro de Marcos, Marcos capítulo 4, aleluya, desde el versículo 16, Marcos 4, el versículo 16 hasta el versículo 21, vemos que nuestro Señor Jesucristo, aleluya, desde el inicio de su ministerio, siempre puso las escrituras por delante para apoyar su divinidad. Gloria al nombre de Jesús, para respaldar su divinidad, porque en las escrituras era el sitio donde realmente estaba escrito de Él. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces dice Lucas capítulo 4, versículo 16, leemos así, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, dice, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Gloria al nombre del Señor. El Señor estaba diciendo ya desde el inicio de su ministerio, aleluya, a los judíos, estas escrituras soy yo, estaba diciendo el Señor Jesucristo. Estas escrituras se están cumpliendo en este momento que estoy leyendo. La persona que se habla en esas escrituras, estaba diciendo Jesús, era Él en este momento. Gloria al nombre del Señor. Y Él no fue, aleluya, buscando otro medio, aleluya, para demostrar a los judíos que Él era el Mesías. Aleluya, aunque realmente las obras lo respaldaban, pero Él a los judíos, Él siempre fue con las escrituras. Mostró a los judíos, los líderes religiosos, los que estaban en la sinagoga, le dijo, mira, las escrituras dicen eso, y lo que está diciendo, eso soy yo, estaba diciendo Jesús. Aleluya, dice que enrollando el versículo 20, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así estaba diciendo el Señor, aleluya, a los líderes religiosos, que ya desde el principio el Señor siempre puso las escrituras como respaldo, como el testimonio de que Él era el Mesías. Aleluya. Y una cosa, los judíos, aleluya, tenían a Moisés como profeta. Aleluya. Y ellos creían en las obras de Moisés, creían en que Moisés era el gran profeta. Alabado sea el nombre de Cristo. Y el mismo Señor Jesucristo también dijo que el mismo Moisés había escrito de él. Y si nosotros volvemos otra vez al Evangelio de Juan, capítulo 5, el Evangelio de Juan, capítulo 5, alabado sea el nombre del Señor.
el versículo 45, Juan capítulo 5, versículo 45 al 47 dice: No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí. Está diciendo Jesús, el versículo 46, la segunda parte, porque de mí escribió él. Que el Señor estaba diciendo, vosotros en Moisés tenéis vuestra esperanza. Entonces, pero si vosotros creéis en Moisés, si vosotros creéis en los escritos de Moisés, entonces deberían saber que Moisés escribió de mí, está diciendo Jesús. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Está diciendo el Señor. Aleluya. Y muy rápidamente, si nosotros vamos en el capítulo 9 de Juan, capítulo 9 de Juan, capítulo 9 de Juan, versículo 28, dice lo siguiente. Estaba diciendo, aleluya, los judíos, en ese sentido, en el versículo 28, y dijeron, y le injuriaban y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Que es que ellos reconocían, los judíos reconocían que eran discípulos de Moisés. Por eso el Señor aquí les estaba diciendo, vosotros creéis en Moisés, son seguidores de Moisés, han creído que realmente lo que Moisés, que Moisés era un profeta de Dios, aleluya, y que lo que Moisés escribió era palabra de Dios. Entonces el Señor aquí en este versículo, Juan capítulo 5, versículo 46, dice, porque si creyeses en Moisés, me creerías a mí, porque a mí escribió Moisés. Una vez más, el Señor pone las escrituras como centro, aleluya, de su vida. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor siempre ha puesto las escrituras. Por eso nosotros nunca debemos, aleluya, desplazar las escrituras en nuestro caminar, aleluya, como creyente. Nunca pueden venir libros, pueden venir todo tipo de cosas, pero siempre las escrituras debe ser nuestra base de investigación, de búsqueda, alabado sea, de meditación. Tiene que ser las escrituras. No podemos desplazar las escrituras. Siempre tiene que tener las escrituras. Gloria al nombre de Jesús. Lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer, siempre las escrituras tienen que ser el centro, porque las escrituras son la única cosa, el único libro que dan testimonio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que ser como Jesús. Si nosotros somos seguidores de Jesús, entonces tenemos que escudriñar aquello que Jesús dejó, aquellos que está escrito, aleluya, acerca de la persona de Jesús, aquello que Jesús le agrada, aquello que Jesús, aleluya, quiere, aquello que Jesús no le agrada. Todo está escrito en este libro, las escrituras. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros debemos también apoyarnos en este libro. Así también sucedió, aleluya, con el profeta. Y también más hacia adelante, Jesús en el libro de Lucas otra vez. Vamos al libro de Lucas, cuando estaba el Señor el Señor había muerto y había resucitado. Y el Señor aparece a dos de sus discípulos al camino de Emaús, cuando ellos iban al camino de Emaús. Y el Señor les aparece en el camino, aleluya, en el capítulo 24 de Lucas. Lucas, capítulo 24, el versículo 25, dice lo siguiente. Leemos así la palabra del Señor. Lucas 24, versículo 25 al 27. Y dice, entonces Él les dijo, está hablando Jesús a los dos discípulos que ellos no sabían que era el Señor que se había incorporado. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer
todo lo que los profetas han dicho. Estaba hablando el Señor a estos dos discípulos que estaban caminando con el Señor. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, está diciendo, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Aleluya. Quiere decir que el Señor estaba una vez más apoyando, una vez más estaba diciendo que todo lo que estaba en las escrituras es lo que sucedió en la vida del Mesías, en su vida, el que él tenía que morir, que él tenía que resucitar para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida eterna. El Señor tenía que pasar por todo eso, tenía que morir para poder atraer, aleluya, a la humanidad a una redención, a una vida eterna, a un arrepentimiento de pecado, a una salvación por gracia. Entonces el Señor tenía que morir para que todos vinieran a Él. Pero los discípulos en ese entonces no comprendieron, no entendieron por qué el Señor murió. Y entonces el Señor aquí les estaba diciendo, y dice que comenzó desde Moisés, dice, pasó por todos los profetas y declaraba en las escrituras lo que decía de él, alabar lo que decía del Señor, del Mesías, que era él mismo, que en ese momento él estaba diciendo. Aleluya. Que es que el Señor, desde el Génesis hasta, alabado sea el nombre de Jesús, Malaquías, que es porque en aquel entonces, en la época de Jesús, no estaba escrito el Nuevo Testamento, solamente estaba el Antiguo Testamento. Y el Señor, aleluya, declaró que todo el Antiguo Testamento eran las Escrituras. Y sin embargo, cuando vino el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, por medio del Espíritu Santo, añadió el nuevo, el antiguo y el nuevo en una sola escritura, porque dice que todas las escrituras es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para que todo hombre y toda mujer sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero en aquel entonces solamente estaba el Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no fue escrito. En aquel entonces no había sido escrito. El Nuevo fue escrito después. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ya en aquel entonces el Señor estaba declarando desde Génesis hasta Malaquías que Él, todo lo que decía acerca de Él a los discípulos. Que es que una vez más el Señor estaba diciendo que Él era el centro de las Escrituras. Ahí estaba todo lo que decía de Él, lo que tenía que suceder, que de su muerte, de su resurrección y de todo lo que el Padre quería hacer. Aleluya, en su perfecta voluntad, en su vida. Y si seguimos leyendo en el versículo 32, en el versículo 32 de este mismo libro de Lucas, capítulo 24, versículo 32, sigue diciendo lo siguiente. Y ahora los discípulos estaban diciendo esas palabras. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Que es que el mismo Señor les estaba abriendo las escrituras y le estaba mostrándole, aleluya, lo que decía de él. Aquí en Moisés, aquí en los libros de los profetas, en los salmos, que el Señor estaba, aleluya, mostrando a los discípulos todo lo que estaba diciendo acerca de él. No habló nada fuera aleluya, de lo que no estaba, sino que el Señor siempre puso las escrituras como centro de su vida, de su ministerio, porque ellas, las mismas escrituras, son las que dan testimonio de la persona de Jesucristo. No son los libros escritos por los hombres. Hay libros que realmente son escritos
por hombres y mujeres de Dios que tenemos que leer, que debemos también escudriñar, porque eso nos aporta muchas cosas en nuestro conocimiento, aleluya, ánimo, muchas otras formas, aleluya, para que nosotros podamos experiencias que han tenido, pero realmente nunca debemos reemplazar la Biblia. La Biblia siempre tiene que estar en nuestro centro de meditación y de estudio, porque ellas son únicamente las escrituras que dan testimonio de la persona de Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Y también en el versículo 44 de este mismo libro de Lucas, Lucas 24, versículo 44, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. Le está hablando Jesús a sus discípulos, todo lo que está escrito en la ley de Moisés, dice, en los profetas y en los salmos. Esto eran las escrituras antiguas, las escrituras hebreas estaban constituidas por la ley, los libros de Moisés, los profetas y los salmos, que es que el Señor estaba diciendo, en la ley de Moisés está hablando de mí. En los profetas está hablando de mí, en los salmos también está hablando de mí. Por eso estaba hablando el Señor a los judíos que ellos tenían que escudriñar más las escrituras, debían escudriñar mejor, indagar, averiguar, buscar más, porque solamente las escrituras son las que dan testimonio de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros podemos tener revelaciones, nosotros podemos oír profecías, nosotros podemos oír cosas y experiencias, ver cosas, pero todo eso no debe reemplazar la Biblia. Alabado sea dada al Señor toda la gloria. Siempre la Biblia tiene que ser el centro en nuestros púlpitos, en todas nuestras reuniones. Lo que vamos a hacer, la Biblia tiene que estar allí. Aleluya, la Biblia tiene que estar puesta. No podemos reemplazar la Biblia por shows y otras cosas. Podemos poner muchas cosas, pero siempre las escrituras tienen que ser el centro de todas nuestras actividades. Aleluya, de todo lo que se hace en las iglesias. Tiene que tener palabra de Dios, porque es por medio de la palabra que la gente va a conocer a Jesús. Es el Espíritu Santo quien va a respaldar la palabra de Dios. Por eso es la palabra de Dios que nosotros debemos exponer, buscar, examinar, escudriñar. Aleluya. ¿Para qué? Para que más escudriñamos, más conocimiento vamos a adquirir. Aleluya. Y cuando alguien pueda venir, alguien pueda exponer, aleluya, una palabra, aunque sea buen orador, aunque sea, aleluya, una persona que grita, que patalea, pero realmente, aleluya, nosotros vamos a saber si esa persona está hablando el centro de las escrituras o se está yendo por la derecha o por la izquierda. Gloria al nombre de Jesús. Por eso nosotros no solamente debemos estar mirando en la elocuencia del predicador, no es la elocuencia del predicador, no es el zapatear del predicador, no es el gritar del predicador. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo que realmente nosotros debemos centrarnos, aleluya, y fijarnos es lo que el predicador o lo que la predicadora o lo que el hermano o la hermana está diciendo, está enseñando. Aleluya. Todo lo demás es secundario, pero lo fundamental es lo que está exponiendo, lo que está transmitiendo. Es el centro de la Biblia, que es Cristo, o realmente está exponiendo otras cosas que no lo son. Por eso el Señor Jesucristo está diciendo que nosotros, sus seguidores, la iglesia, aquellos que le quieren buscar, que debemos escudriñar las Escrituras, porque solamente ellas son las que dan testimonio de Él. Alabado sea dada al Señor. Aleluya. Y no solamente el Señor Jesucristo, aleluya, apoyó y dijo acerca de las Escrituras, también los apóstoles también respaldaron
las mismas escrituras. Alabado sea el nombre de Jesús. Y así también su iglesia debe respaldar las escrituras como lo hacemos hasta el día de hoy. Aleluya. Gracias. Tenemos un pastor que es cristocéntrico, que está allí en el centro de las escrituras. Gracias que tenemos una iglesia que está en el centro de las escrituras. Gracias a eso. Pero hay lugares que realmente ya unos están yendo por la izquierda y otros están yendo por la derecha. Aleluya. Están dejando el centro de la Biblia, que es Cristo Jesús. Ya en muchos lugares ya no se abren las escrituras. Ya en muchos lugares ya ni media hora, ni 15 minutos se predica en los púlpitos algún mensaje. Solamente se predica un mensaje de motivación, mensajes, alabado sea el nombre del Señor, que tocan simplemente las emociones, los sentimientos, pero realmente no exponen la palabra del Señor. Que Dios tenga misericordia. Aleluya. Y así, no solamente el Señor Jesucristo expuso las escrituras, apoyó las escrituras, aleluya, sino también los apóstoles también hablaron y requirieron, aleluya, acerca de las escrituras. En el libro de los Hechos, capítulo 17, en el libro de los Hechos, capítulo 17, leemos así la palabra del Señor. Dice, pasando, Hechos capítulo 17, versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Que es que el apóstol Pablo, como lo hizo Jesús, iba a la sinagoga, era el sitio donde los judíos se reunían para alabar al Señor, para estudiar la palabra de Dios. Ahí donde los maestros, los escribas enseñaban las escrituras, leían las escrituras. Así también aquellos judíos que estaban fuera de Jerusalén, que vivían fuera, ellos tenían los sitios donde ellos se reunían, eran las sinagogas que ellos hacían. Y siempre el ministerio el misionero de Pablo siempre, donde llegaba a un sitio, a una ciudad, siempre él buscaba primeramente si había una sinagoga. Y él iba a la sinagoga y exponía las escrituras. Y en este caso él llegó a Tesalónica. Dice que llegó y dice que había una sinagoga de los judíos. Y dice, y Pablo, como acostumbraba, dice, que era su costumbre cuando llegaba en cualquier lugar, como estaba acostumbrado, dice, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. El versículo 3 dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Aleluya. Que el Señor estaba diciendo a los judíos, aquel que fue crucificado en el madero, aquel, aleluya, que ustedes decían que era un hereje, que era un blasfemo, ese, aleluya, él dice que está diciendo que lo estoy anunciando, pero él lo estaba anunciando respaldado por las escrituras. Así como Cristo lo hizo a sus discípulos, así como Cristo lo hizo a los judíos, alabado sea el nombre de Jesús, así Pablo también lo hacía en todos los sitios donde llegaba. Abría las escrituras y mostraba a los judíos, aleluya, acerca de la persona de Jesús. Lo que decía las escrituras acerca de Jesús. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Aleluya. Las escrituras es para hablar acerca de la persona de Jesús, acerca
Cuando hablamos de la persona de Jesús, que es el centro, estamos hablando del Padre, estamos hablando del Hijo, estamos hablando del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de Jesús, estamos hablando del arrepentimiento, de la obra de redención, estamos hablando de la resurrección, estamos hablando del pecado, estamos hablando del infierno, estamos hablando de todos los temas que todas las Escrituras tratan. Aleluya, porque cuando Cristo enseñó todo, no ocultó nada. Aquí está todo lo que nosotros tenemos que saber acerca de la persona de Jesús, qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él no piensa, qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada, qué es lo que va a suceder, qué es lo que no va a suceder, que todo está aquí plasmado en este libro. Dice que el que recibe a Jesús, recibe a aquel que le envió, que es el que honra al Hijo, honra al Padre que le envió. Alabado sea el nombre de Jesús, que si nosotros honramos al Hijo, estamos honrando al Padre y estamos honrando al Espíritu Santo que está dentro de aquellos que reciben al Señor como su Salvador. Aleluya. Que cuando hablamos de Cristo, el centro, entonces estamos honrando al Padre, estamos honrando al Espíritu Santo. Aleluya. Porque el Dios es uno en tres personas. Aleluya. Y dice que Pablo llegó a Tesalónica y dice que el versículo 3, declarando, dice que era de costumbre cuando llegaba a una ciudad, dice que él llegó, aleluya, y dice que exponiendo por medio de las Escrituras, que él estaba exponiendo por medio de las Escrituras, que por medio de la ley de Moisés, por medio de los profetas y por medio de los salmos. Aleluya, dice que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Que él no decía nada fuera de las Escrituras. El Señor, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos los apóstoles, lo que predicaban, lo que enseñaban, era en la base de las Escrituras. No enseñaban nada fuera de las Escrituras. Hasta nuestro Señor Jesucristo, lo que enseñó, lo que predicó, aleluya, siempre fue apoyado, basado en las Escrituras. Alabado sea el nombre de Jesús. Así es, y si nosotros, aleluya, vamos a el primero libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4, dice lo siguiente. Aleluya, Dios es bueno. Primero los Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4 dice: además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Está diciendo el apóstol Pablo. Y dice el versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que es que el Señor, el apóstol Pablo estaba enseñando lo que realmente había recibido del Señor. Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Dice que conforme a las Escrituras. Que es que él no decía nada fuera de las Escrituras. Y el versículo 4 sigue diciendo, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aleluya. Que es que él siempre apoyaba por medio de las Escrituras. No añadía nada que no tuviera en las Escrituras. Gloria al nombre de Jesús. Así debe ser nosotros en el día de hoy. Así debemos hacerlo, como lo hacía, aleluya, los berenenses, la iglesia de Berea. Así debe ser la iglesia de hoy. Así como los apóstoles predicaron, aleluya, que no salían nada fuera de las Escrituras. Y cuando el apóstol Pablo llegó a Berea,
Vamos a leer el Hechos capítulo 17, versículo 10 y 11. Hechos capítulo 17, versículo 10 y 11. Dice lo siguiente, dice Hechos 17, 10 y 11, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Otra vez Pablo llega a Berea y va a la sinagoga donde estaban los judíos y para exponer las escrituras. Dice, aleluya, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Quer dizer que ellos no se impresionaron por las señales, por los milagros que respaldaban el ministerio de Pablo. Ellos no estaban ni ahí. Alabados, sí es importante, pero lo que quiero recalcar es que ellos no estaban mirando la elocuencia de Pablo, ellos no estaban mirando el doto que era Pablo, sino que ellos lo escucharon lo que Pablo estaba predicando, escucharon lo que Pablo estaba enseñando y ellos iban a las escrituras para ver si realmente lo que Pablo estaba enseñando era lo que estaba diciendo en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aleluya. Y dice, alabado sea el nombre de Jesús, que en el versículo 12, y así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Que es que por medio, cuando la escritura es expuesta, alabado sea el nombre de Jesús, el Espíritu Santo hace la obra. Pero cuando las escrituras son expuestas, aleluya, conforme están escritos. Aleluya. Y así debe ser, no solamente los apóstolos dijeron, así también debe comportarse la iglesia, así debe comportarse los discípulos de Jesucristo, que nosotros debemos escudriñar, averiguar, buscar, indagar, porque Cristo es el centro de las escrituras. Aleluya. No podemos ir por las ramas, no podemos ir ni a diestra porque Cristo no está a la diestra, no podemos ir a la siniestra porque Cristo no está a la siniestra de las escrituras. Cristo está en el centro de las escrituras. Cristo es el centro de las escrituras, porque las escrituras es el único libro que dan testimonio de Jesucristo. Las escrituras es el único libro el cual el Espíritu Santo respalda. Alabanzas al Cordero de Dios. Aleluya. Por eso nosotros debemos escudriñar las escrituras, como dijo Jesús. La Biblia dice que el Señor Jesucristo mismo dijo que su palabra, dice, santifícanos en su palabra. Juan 17, 16, santifícanos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Aleluya. Porque cuando más nosotros escudriñamos las escrituras, aleluya, no seremos engañados. Más nosotros escudriñemos las escrituras, aleluya, no caeremos en error tan fácilmente. Aleluya. Que Dios nos guarde, aleluya, del error. Cuanto más escudriñamos las escrituras, aleluya, estamos más abiertos, crecemos, maduramos más, aleluya, tenemos más discernimiento. Alabado sea el nombre de Jesús. Y no seremos movidos por las emociones, no seremos movidos por el gritarío, por el zapaterío, aleluya, sino que estaremos fijos, sentados, cimentados en la roca que es escrito, que es su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Por eso les animo, iglesia de Jesucristo, en estos tiempos tan difíciles, tan tenebrosos, aleluya, que no debemos, aleluya, poner las escrituras al lado, sino que debemos poner las escrituras en nuestro diario vivir, en nuestra meditación diaria, aleluya, para que en ella podamos crecer y solamente en ella podamos encontrar la vida que Cristo nos dejó. Dice que escudriñar las escrituras, que en ella os parece que tenéis vida.
Solamente por medio de las escrituras podemos tener vida y vida eterna. Y son ellas, las mismas escrituras de Génesis, Apocalipsis, son las que dan testimonio de la persona de Jesús. Este que murió en la cruz, este que resucitó, este que ascendió al cielo y que dijo que enviaría al Espíritu Santo a morar en aquellos que le recibiesen como Señor y Salvador. Aleluya. Aquellos que le recibiesen, dice que seríamos templo, morada del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es quien va a dar y quien da testimonio a nuestro espíritu que realmente somos de Cristo, que estamos en Cristo. Y cuando meditamos, escudriñamos las Escrituras, el Espíritu Santo se regocija en nuestro interior. Se correrán ríos de agua viva, que será el Espíritu Santo dando testimonio, aleluya, que realmente estamos en lo cierto, en lo verdadero. Pero no desplacemos la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice el Salmo 119, el Salmo 119, versículo 130. Aleluya. El Salmo 119, versículo 130 dice lo siguiente. Alabanzas al Cordero de Dios. Salmo 119, versículo 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra. Quer dizer que cuando la palabra de Dios, las escrituras son expuestas, dice que alumbra. ¿Y qué nos alumbra? La misma persona del Espíritu de Dios nos alumbra, aleluya, y dice que hace entender a los simples, aleluya, que es que cuando leemos, cuando la palabra de Dios es expuesta como es, como está, sin ir a la derecha, sin ir a la izquierda, entonces dice que el Espíritu Santo nos va a alumbrar, aleluya, y nosotros nos vamos a entender y vamos a comprender realmente el plan de salvación. Vamos a entender lo que es la redención, la justificación, aleluya, la glorificación. Vamos a entender los atributos de Dios. Vamos a entender, aleluya, por qué realmente Cristo tuvo que morir y resucitar. Vamos a entender y comprender, aleluya, por qué estamos en este medio, por qué, aleluya, predicamos el Evangelio, por qué tenemos que congregar solamente cuando la palabra de Dios es expuesta. Aleluya. Vemos que cuando, aleluya, la palabra de Dios, aleluya, es ocultada, no se predica, el pueblo cae en ignorancia. Por eso dice la Biblia que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Aleluya. Ahí en ese tiempo, aleluya, gracias a Dios tenemos la palabra de Dios escrita. Tenemos la palabra de Dios por medio de los medios tecnológicos. Que es que no hay excusa de no leer la palabra, no hay excusa de no escudriñar las escrituras. Por eso, querida iglesia, querido hermano, querida hermana, no deje de meditar en la palabra del Señor, no deje de escudriñar la palabra del Señor. Aleluya, porque el mismo Señor lo dijo, escudriñar las escrituras. Aleluya, Juan capítulo 5, versículo 3, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Y solamente las escrituras son las que dan testimonio de mí. Que Dios les bendiga, querida iglesia, que Dios los guarde. Aleluya, y que la paz del Señor esté con cada uno de vosotros. Oremos en este momento. Padre, gracias. Te quiero dar en esta hora, Dios mío. Tu palabra ha sido expuesta, aleluya, conforme tú has puesto en mi corazón. Aleluya, que seas tú glorificado, que seas tú engrandecido, Dios mío. Que tu obra avance y que tu iglesia, Dios mío, sea edificada cada día por medio de las Escrituras. Ayúdanos a estar en el centro como Cristo es el centro de las Escrituras. Guárdanos del error, guárdanos de ir a la diestra o a siniestra, sino que ayúdanos a estar en el centro de la misma Escrituras. Alabanzas al Cordero de Dios, porque solamente ellas, únicamente las Escrituras, son las que dan testimonio de ti. En el nombre de Jesús
Glorifícate cada oyente en este momento y ponga el deseo y el anhelo, Señor, de meditar, de escudriñar, de averiguar, de buscar, de inquirir en tus palabras, que son las Escrituras. Esta palabra profética más segura, el cual nos hace bien estar atento como una antorcha encendida, porque eres lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En el nombre de Jesús te doy la gloria. Amén. Amén, querida iglesia. Dios le bendiga, Dios le guarde y que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Amén. Bendiciones, iglesia. Aleluya. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres
de ti. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, Señor, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, Señor, y aún estoy contigo. ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iremos sin ti? No hay forma. Queremos estar más cerca de ti, más cerca de ti. Sentirte más profundamente, Señor. Oh Dios. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti?